Qué bueno es tener amigos de la niñez, porque con seguridad los amas con todo el corazón y comprendes su vida en totalidad, porque seguramente conoces su familia, su entorno y eres capaz de perdonar algunas cosas, comprender muchas y ser capaz de tener paciencia con él, porque con seguridad sabes dónde están sus dolores. Nosotros debemos volvernos amigos de los autores de los libros de la Biblia para comprender qué estaban predicando, a quiénes estaban predicando, cuál era su mensaje religioso. En los libros de la Biblia, antes de empezar, siempre tienen una introducción que nos ayuda muchísimo a comprender quién es el autor, cuál es el tiempo de composición, a quién va dirigido estos libros, y ahí puede ser que nosotros lo comprendamos mejor y nos impliquemos de una manera adecuada, porque cuando conocemos la historia, esas historias son muy parecidas a las nuestras. Son tan parecidas que nos sentimos identificados. Si nosotros leemos un texto como este de Jeremías, por eso así dice el Señor Todopoderoso: yo mismo los fundiré y examinaré, porque no puedo desentenderme de la capital de mi pueblo. Su lengua es flecha afilada, su boca dice mentiras, saludan con la paz al prójimo y por dentro le preparan una trampa. Y de esto no les voy a pedir cuentas, oráculo del Señor. De un pueblo semejante no me voy a vengar. Haré resonar por los montes llantos y gemidos, en las praderas del desierto cánticos fúnebres, porque están requemadas, nadie transita, no se oye mugir el ganado, aves del cielo y bestias se han escapado. Convertiré a Jerusalén en escombros, en guarida de chacales. Arrasaré los pueblos de Judá, dejándolos deshabitados. Es necesario que sepamos el contexto sociopolítico de Jeremías para hablar de esa manera. Él vivió en el siglo VII antes de Cristo, le tocó todo el drama antes del destierro a Babilonia. En la política universal, digamos, de la época, había muchas potencias disputándose esta tierra, que era un paso muy estratégico para el comercio. Y mientras tanto, el pueblo de Israel y de Judá dividido en dos bandos. Josías había intentado hacer una reforma religiosa, pero aún así, con todo lo que hizo, que fue muy bueno para Judá, además adquirió varios de los pueblos de Israel, o sea, intentó hacer la unión. Había muchos problemas en el pueblo, había muchas idolatrías, estaban siguiendo a otros dioses. En medio de la confusión, del miedo que tenían, estaban siguiendo a otros dioses. ¿Qué le toca a Jeremías? Hablar con parresía, se llama eso, o sea, con fortaleza, para que las personas cambien. Por eso es necesario que nosotros sepamos el contexto social, político, cultural de la época. Jeremías estuvo en la tierra mientras todos sabían que los reinos, por ejemplo, Asiria, o que Egipto, o que Babilonia, todos ellos estaban encima, atropellándolos, pero mientras tanto ellos no se amaban como hermanos, no amaban a Dios como su prioridad, los había sacado de situaciones mucho más difíciles que las que tenían en este momento, pero Dios dejó de ser prioridad, dejó de ser lo primero. Los dirigentes, los gobernantes se ocuparon de ellos mismos, de su poder, de su riqueza, del ansia innecesaria de poder, y se olvidaron del pueblo pobre, humilde, necesitado. Jeremías tiene que hablar duro, y no Jeremías, Dios tiene que hablar a través de Jeremías. Ahí lo tengo como un momento muy difícil, pero
Si tú te tomas la tarea de leer esas páginas antes, es posible que puedas comprender la situación que le tocó vivir a Jeremías. En el 587 definitivamente tienen que deportar a muchísima gente del pueblo y solo quedan los que se llama el resto de Israel, pero gente pobre, sencilla, que sufrió mientras eran gobernados por otros, mientras las personas que tenían poder o las personas que podían hacer cambios radicales en la vida fueron deportadas para que no lo hicieran. Este es Jeremías, un hombre que sufrió muchísimo en un tiempo difícil, pero que fue la voz de Dios para consolar, para iluminar. Lee un poco más de Jeremías para que lo comprendas, su dolor, su tristeza. Además hay unas profecías tan hermosas. Recuerda seguirme en mis redes, en YouTube, en Facebook, en Instagram, darle me gusta, manito arriba a este video y compartirlo.